libro de Amós, capítulo número 5. Vamos a estar ahí. Miramos la primera parte de capítulo 5 la semana pasada y esta tarde lo vamos a terminar. El libro de Amós, yo como pastor he disfrutado estudiar el libro de Amós. Es un libro que no había estudiado antes, lo había leído casualmente y a veces cuando lee así, no sé si le pasa a usted cuando lee su Biblia, sí lee su Biblia, amén. Que a veces lee algunos pasajes y dice, bueno, pues le entendí como 3 versículos a ese capítulo, pero los 3 que entendí estuvieron buenos. ¿Sí? ¿A alguien le pasa eso? Ok, bueno, me parece que nomás algunos poquitos. Pero cuando estudias y vas a predicarlo, tienes que entender todos los versículos del capítulo. Entonces, ya que se pone uno a estudiarlo y a conocerlo, se da cuenta que el libro de Amós está bueno para aplicarlo, está bueno para predicarlo, está bueno para enseñarlo y tiene muchas cosas. Y aquí esta tarde vamos a ver versículo 18 al 27 y vamos a hablar de nuestras expectativas, lo que esperamos para nuestro futuro. Israel tenía expectativas positivas de su futuro. Pensaba que su futuro iba a ser algo bueno, pero sus expectativas no eran realísticas, no eran realidad, eran una fantasía creada por su autoengaño de su nivel espiritual. Entonces vamos a tratar con eso. Miren versículo 18 y vamos a poder leer hasta versículo 27. Léalo ahí, sígalo con su vista. Yo lo leo en voz alta. Dice lo siguiente: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, y como si entrare en casa y apoyare mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Ahora Dios aquí hablando a su pueblo dice lo siguiente: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto, en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Cuión, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces aquí Amós dice este mensaje de parte de Jehová, quien aquí se presenta con el nombre de Dios de los ejércitos. ¿Por qué Dios de los ejércitos? Porque va a venir con juicio, como un ejército que viene con venganza. Vamos a orar y mirar juntos este pasaje. Gracias, Señor, que podemos estar aquí. Gracias que podemos oír tu palabra. Ayúdenos a tener un oído para oír, un deseo para oír. Señor, que cada uno que haya hecho el tiempo de venir esta noche no haya venido solo por venir, sino que estemos aquí con un deseo, Señor, que usted hable en nuestros corazones, que usted examine y muestre si hay alguna falla en nosotros, y que nosotros, Señor, podamos tener la disposición al oír tu palabra, al considerar este pasaje y este mensaje, que podamos evaluar si el mismo problema que hubo en la nación de Israel puede ser que exista también en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pido que nos ayude y nos hable. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Gracias por estar de pie. Miramos la semana pasada los primeros 17 versículos de Amós 5. Y explicamos que era un canto fúnebre, era un lamento o un canto de lloro o de tristeza por la muerte de alguien. Y explicamos que esos lamentos eran comunes cuando una persona moría,
a veces contrataban a una persona que lamentaba y lloraba, y no solamente lloraba, pero como que lloraba un cántico acerca de la persona. Algo que tenía que ver con ellos o algo que tenía que ver con su vida. Era una manera de endechar o de tener duelo por esa vida. Aquí Amós canta un lamento para la nación de Israel, para la muerte de la nación de Israel. El único problema es que la nación de Israel no está muerta, la nación de Israel está viva. Está más que viva, está viviendo una vida de prosperidad, está experimentando paz, está experimentando riquezas. Mucha de la gente tiene 2 o 3 casas, es un tiempo de prosperidad económica, es un tiempo cuando ellos están celebrando las fiestas religiosas y adorando a Dios, y entre todo ese bullicio y todo ese sentir de que vamos para adelante como nación, y las naciones a su alrededor mirarían a la nación de Israel y dirían: wow, este no es el Israel de hace 50 años, este no es el Israel que se la pasaba en pobreza y en opresión. Parece que el Dios de Israel por fin está bendiciendo la nación de Israel, porque mira su grandeza. Y la nación de Israel sentía así de ellos mismos, y en el medio de todo eso viene Amós a cantar un canto de su muerte. Y en ese canto se refiere a Israel como una virgen que muere. Sería una jovencita, alguien que murió joven, alguien que murió antes de tiempo, alguien que murió en un tiempo indebido. Y lo que está diciendo Amós por medio del Espíritu Santo es esto: ustedes como nación van a morir pronto, van a morir joven. Dios va a acabar su plan con ustedes antes de tiempo por causa de su pecado. Entonces, en esos capítulos Dios habló acerca de eso, y miramos la semana pasada que el problema era que buscaban los actos de Dios, pero lo buscaban en su carne, hacían las obras espirituales, pero solo lo hacían con un deseo carnal. Ellos eran los que, si hubieran sido cristianos del siglo XXI, ellos eran los que iban a la iglesia, pero solo para que Dios les diera bendición. Daban su diezmo, pero solamente para que Dios le diera más. Servían en la iglesia, pero solo para tener posición, o solo para que alguien los viera. Ellos estaban haciendo las cosas correctas, pero no los estaban haciendo con un corazón espiritual. Entonces estaban haciendo cosas espirituales en su carne, que todos tenemos que admitir, todos hemos hecho. Y pueden haber algunos aquí que solo conocen ese tipo de servicio a Dios. Y con el tiempo aún el servicio a Dios se hace pesado y se hace aburrido, y es una carga tener que estar aquí o tener que darle a Dios o tener que servir. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo de un deseo insaciable de servir al Dios tan bueno y amable, sino que lo hacemos por un deseo de obtener algo para nosotros. Y cuando hay un servicio para Dios que no nos ofrece nada a nosotros, pues ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a hacer aquello? Yo no voy a sacar provecho, entonces ¿para qué hacerlo? Entonces, Amós le dice: van a morir como nación. Entonces, ellos tenían una perspectiva incorrecta acerca de su presente. Creo que me siga. De su tiempo presente, de cómo están ahora. Nosotros estamos vivos, estamos bendecidos, estamos prósperos. Amós dice: no, están muertos. Pero no solamente tenían una perspectiva incorrecta acerca de su tiempo presente, tenían una perspectiva incorrecta acerca de su futuro. No solamente sentían que ahora vamos bien, ellos miraban en adelante lo que ellos llamaban el día del Señor, y lo miraban con anhelo. Miren el versículo 18, porque ahí empieza. Dice ay. Ahora la palabra ay es como que cuidado. Es como que, como decimos en Argentina, ojo. Ojo, cuidado, ten cuidado. Ay, pobrecitos aquellos. Es como decir, prepárense los que así. Entonces dice, ay de los que desean el día de Jehová. Dice Amós, no entiendo por qué algunos están deseando el día de Jehová. Ahora, esta palabra desear es la palabra hebrea usada muchas veces para referirse a un deseo egoísta. Entonces, es un deseo como una lascivia o como la avaricia. Es un deseo que tengo, pero motivado por el egoísmo. Entonces, la nación de Israel estaba mirando con anhelo el día del Señor, pensando esto. El día del Señor, oh, qué bueno va a ser.
El día del Señor era el día cuando Dios iba a vengarse de sus enemigos. Iba a vengarse de aquellos que habían oprimido al pueblo de Dios. Iba a vengarse de aquellos que habían rechazado a Dios. Entonces el día del Señor era un día, sí, cuando Dios iba a vengarse de los que habían ignorado su palabra, los que se habían rebelado contra Él y contra su pueblo. La nación de Israel no se consideraba entre ese grupo. La nación de Israel pensaba esto: el día del Señor, Dios va a juzgar a los asirios y a los sirios y a los egipcios y a los cananeos. Dios los va a juzgar a ellos y Dios nos va a bendecir a nosotros. Eso hubiera sido cierto si hubieran sido un pueblo fiel. Pero no eran un pueblo fiel. Entonces lo que pasó es que ellos ahora, por su desobediencia, por su rebelión contra Dios, por su maltrato contra el pueblo de Dios, no tenemos tiempo de volver a predicarlo, pero hemos mirado en el libro de Amós, la queja de Dios contra el pueblo de Israel es que ellos estaban oprimiendo a su propio pueblo. Entonces los asirios, ellos se habían oprimido a Israel, sí, pero los mismos israelitas se habían oprimido a su mismo pueblo. Entonces el grupo que debería ser parte de la bendición por su desobediencia se han unido al grupo que en el día del Señor, en vez de tener bendición, va a ser parte de la ira de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Entonces en su futuro ellos decían: oh, estamos esperando el futuro brillante en el día del Señor, cuando Dios se venga de nuestros enemigos y Dios nos bendice. Y Amós dice: paren ahí un momento. Tu expectativa de tu futuro no es realista. Ustedes piensan que ese día va a ser un día de luz, pero realmente será un día de tinieblas. Miren ahí en el versículo 18. Dice: ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Dice: este día del Señor no es un día glorioso para ustedes. Este no es un día de bendición para ustedes. Será un día de tinieblas. Y Amós usa una ilustración. Dice: mira, ustedes están seguros a sufrir el juicio de Dios. Serán como aquel que está en el campo. Caminando en el campo, se topa con el león y ve el león. Y de alguna manera corre y se mete por allá, o se esconde, o se echa el bear spray o el lion spray, que no lo huelan, y se escapa, y por fin perdió al león. Y se sienta y dice: eso estuvo cerca. Así estaríamos la mayoría después de correr, amén. Y mira allá, y que ahí viene un oso. Oh, no, y sale corriendo para acá, y de repente llega a la casa y entra y cierra la puerta y dice: me escapé del oso. Y cuando inclinan la pared, ¡pum!, le muere de la culebra. Es lo que dice el versículo 19. No puede escaparse. Corre y corre y corre, pero no se escapa. No tengo tiempo de quedarme aquí, pero no te vas a escapar de la voluntad de Dios. No vas a correr del juicio de Dios. Y lo que Dios le dice es: Israel, no te vas a escapar de mí. Así como este que huye del león piensa que se escapó. Huye del oso, piensa que se escapó. Y en la misma seguridad de su casa, apoya contra la pared, y ahí la culebra lo agarró y estuvo funeral. No te vas a escapar. Dios le deja clara la ilustración. Entonces dice versículo 20 otra vez, dice: no será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Dice: y la nación de Israel, el día de Jehová será un día de juicio para ustedes, porque han pecado contra mí. Su futuro no es brillante. Ahora vamos a llegar a un momento, pero quiero que pienses esto: ¿cómo se mira tu futuro? ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué expectativas tienes de tu futuro? Oh, en el futuro Dios me va a bendecir. Oh, en el futuro Dios me va a usar. Oh, en el futuro, un día cuando suene esa trompeta, yo voy a ser resucitado en el rapto y llegar al cielo. Vamos a llegar a un momento. Pero puede ser que usted esta noche, igual que la nación de Israel, tienes unas expectativas de lo que va a ser tu futuro, pero la realidad es otra.
Te has engañado tanto en tu mente y en tu corazón por cosas que haces, que sientes que el futuro es tan brillante. Pero Dios podría decirte esta noche, ay de ustedes que desean ese día, porque ese día, en vez de ser un día de luz, será un día de tinieblas. ¿Por qué es que Israel pensaba que iba a ser un día glorioso, pero Dios dice que va a ser un día sin resplendor? Bueno, le empieza a contar en el versículo 21. Mírenlo. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Ok, si quieren anotarlo ahí, si tienen notas, Dios dice, yo aborrezco tu actividad religiosa. Esta abominación. ¿Sí se fijó que usó los dos verbos para introducir el versículo? Aborrecí, abominé. Doblemente fuerte. Ya decimos eso cuando hablamos de algo como el menudo, ¿sí? Como que aborrecerlo nomás no es suficiente, tiene que añadirle otra cosa, como más fuerte. Esos eran sus fiestas, ¿ok? Versículo 21 está hablando de sus fiestas, cuando dice sus solemnidades, sus asambleas. Tenían 3 fiestas anuales que debían de guardar. Eran fiestas cuando tenían que dejar de trabajar y tenían que reunirse y asamblearse o congregarse como pueblo y debían de hacer ciertas cosas para Dios. Le digo un secreto, Israel no había abandonado eso. Israel seguía sus solemnidades, seguía guardando las fiestas solemnes que Moisés le había mandado en su ley. Ellos estaban haciendo esto. Ellos no habían dejado de congregarse. Ahí estaban. Dios dice, lo aborrezco. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. No quiero pasar mucho aquí, pero él menciona 3 tipos de ofrendas: el holocausto, la ofrenda y la ofrenda de paz. Son 3 cosas diferentes. Si va a estudiar su Biblia y aprender algo, sería bueno que reconociéramos eso. Dice holocausto, dice ofrenda de paz. No es lo mismo. El holocausto era una ofrenda entera. El holocausto, cuando ellos traían el animal, lo ponían en el altar y el animal entero fue consumido en este fuego, consumado en este fuego, y todo el animal se consumía y se iba delante de Dios. Era un holocausto diciendo, Señor, yo te entrego todo. No tienes una parte de mí, no tienes una mitad de mí, no tienes esto, pero no esto. Cuando venían a hacer el holocausto, ese animal completo siendo quemado en el altar, era Israel diciendo, Dios, somos completamente tuyo. Ellos estaban dando ese sacrificio. Pero no era verdad. La ofrenda era la ofrenda del grano. Cuando venían y daban a Dios parte de lo que habían recibido, no era su diezmo, era una ofrenda para agradar a Dios, para hacer paz con Dios por si habían pecado en algo, era algo como para complacer al Señor. La ofrenda de paz. La ofrenda de paz era algo cuando venían y ofrecían el animal engordado, como lo dice. Pero en ese animal se quemaba la grasa y cierta parte de la carne iba para Dios. Otra parte del animal se traía uno la carne a la casa y lo comía con su familia. No era como el holocausto. El holocausto todo se quedaba en cenizas ahí sobre el altar. La ofrenda de paz no. La ofrenda de paz, parte era para Dios, parte lo como yo. Era algo para mostrar la unidad entre Dios y el que estaba sacrificando. En que Dios vamos a trabajar juntos. En que estamos juntos en este servicio, estamos juntos en lo que estamos haciendo. Dios, estoy contigo. Era para mostrar la unidad que Dios tenía entre su pueblo. Era la ofrenda de paz. Dios dice, los estás trayendo, pero no los recibo, ni los miro, porque yo conozco tu corazón. No me está agradando, ni lo traigas, le dice. No me interesa. Después mira versículo 23. Quita de mí la multitud de tus cantares
pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dice Dios, quizás podríamos decir, qué hermoso se escuchaba cuando cantaban. Venían ahí, cantaban y tocaban los instrumentos y el arpa y todos los instrumentos que había y todo el pueblo cantando a Dios, algunos de los salmos escritos por David. La multitud de cantares, dice Dios, todos los salmos que están cantando, estas hermosas melodías, estos cantos que deberían de subir como un olor fragante delante de mí. Dice Dios, no los quiero, yo no quiero esos. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé esos cantos. Yo no quiero escucharte alabarme, yo no quiero escucharte cantarme, porque solo es una farsa. Solo es para afuera. Yo no quiero escuchar esos cantos, yo no quiero mirar esas ofrendas, yo no quiero ver tus fiestas. Nada de eso significa nada para mí. Pues Dios, ¿por qué está tan enojado? ¿Cómo Dios no lo quiere? Porque nunca se trató de una fiesta. Nunca se trató de una asamblea, nunca se trató de un canto, nunca se trató de un animal ahí ofrecido. Dios quería más. Entonces Dios dice en el versículo 24, dice, no quiero esto, aborrezco tus solemnidades, no quiero tus ofrendas, no quiero escuchar tus cantos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Conocemos un poquito en Oklahoma acerca del poder del agua. ¿Qué te dicen? Un agua de 6 pulgadas puede llevar el carro en un diluvio. Agua impetuosa. Dios dice, así va a venir mi juicio sobre ustedes. Pero Dios, ¿por qué? No entendemos. Ahora ellos entendían, pero se habían engañado a pensar que sus esfuerzos religiosos eran suficientes para agradar a Dios. Pero Dios no era superficial. Dios no era un Dios interesado en actividad. Dios estaba más interesado en actitud. Dios no estaba interesado en su canto, estaba interesado en su corazón. Dios no estaba interesado en su fiesta. Dios quería su compromiso. Dios no quería que vinieran a sacrificar ese becerro todo entero o esa oveja todo entera. Dios quería su vida entera. Entonces cuando el sacrificio o la fiesta o el cántico era algo como de hipocresía, Dios dice, no, voy a juzgarlos por eso. Se habían alejado de Él. Entonces le da la ilustración en el versículo 25, mírenlo. Hace la pregunta, ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? La respuesta sería sí. Dios dice esto, miren. Dios dice, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, dice. Sus padres batallaron con esto. Todos los 40 años en el desierto me ofrecían sacrificios, me daban ofrendas. Por 40 años. Moisés había escrito la ley de Moisés. Él sabía las fiestas, él sabía los sacrificios, él les dio la ley. Él se encargó de que el pueblo de Israel ejercitara sus obligaciones a Dios. Y las hicieron. Pero miren el siguiente versículo. Versículo 26. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Cuyún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Se acuerdan cuando llegaron a la tierra de Canaán? Josué dijo, van a tener que decidir si van a servir al Dios de vuestros padres o los dioses que vuestros padres en otro lado del río. Durante todo el tiempo en el desierto, síganme, vamos a aplicarlo un momentito. Ellos haciendo sacrificios a Dios con sus ídolos en sus tiendas. Venían a hacer su holocausto a Dios diciendo, Dios, somos enteramente tuyo. Mientras ahí en la tienda estaba guardado Moloc y otros dioses paganos. Dios dice, yo siempre he visto tu hipocresía. Yo siempre he visto el corazón lejos de mí. Es algo que siempre ha pasado. Entonces, como resultado, el juicio. Miren en el versículo 27. Os haré pues transportar
más allá de Damasco. Ahora recuerden, Damasco es la capital de Israel. Y Dios dice, los voy a sacar de aquí. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dice, ya no van a morar en Damasco. Va a entrar un pueblo y los va a quitar de aquí. Ahora, Amós está escribiendo esto más o menos alrededor de 760 antes de Cristo. 760. 732, 28 años después, la nación de Asiria vino y conquistó a Damasco. Entonces Dios les dijo, por su pecado, por su hipocresía, por su adoración exterior o superficial de mí, sin corazón genuino para mí, van a salir de aquí. Fueron llevados cautivos por Asiria y Dios cumplió la promesa que les dio aquí en el versículo 27. Entonces pongamos todo en perspectiva un momentito. Versículo 18, ellos desean el día del Señor. Hubiéramos entrevistado a los israelitas en este tiempo, ellos te hubieran dicho, oh, Dios está con nosotros vamos a la iglesia, nosotros servimos a Dios, nosotros damos estas ofrendas, hacemos estos holocaustos, guardamos todas las fiestas y 3 veces al año, nunca faltamos. Y cantamos, mi hija toca el arpa, el otro toca el toroloche, el otro toca la trompeta, el otro toca la flauta, mi esposa canta, qué bello que canta, yo también canto, cantamos al Señor, nos sabemos todo el himnario, todo. No era rojo, era verde, porque no era el himnario bautista, era el himnario israelita. Nos la conocemos todo. Así estarían. Esa era su evaluación, que llevó a que tuvieran una expectativa de su futuro muy positivo. Pero Dios dijo, la realidad es que en 28 años te voy a destruir. Y cuando venga el día de Jehová, será de tinieblas y no de luz. Otra vez lo vemos por todo el libro de Amós, no me voy a cansar de decirlo, una desconexión enorme entre lo que el pueblo sentía de ellos mismos y lo que Dios conocía de ellos mismos. Ellos nunca lo agarraron. Nunca despertaron. Nunca se dieron cuenta, oye, tanto que estamos pensando que estamos tan cerca de Dios y que Dios está tan agradado con nosotros, a pesar de que Amós les predicaba y les predicaba y les predicaba y Dios mandó otros profetas a predicar y predicar y predicar. El pueblo siguió tan frío y tan duro de que siempre siguió pensando, nosotros estamos bien con Dios. Todo el tiempo Dios diciendo, no. Todo lo que hacen lo aborrezco, porque su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. ¿Tiene usted expectativas positivas para su futuro que no son realistas? Vamos a hablarlo por 5, 7 minutos y terminamos. ¿Cómo se mira tu futuro espiritual? Bueno, podemos comenzar con esto, con la salvación. Un día todos vamos a pararnos cara a cara con Cristo. Un día la trompeta va a sonar. Y los que son salvos, los que han puesto su fe en Cristo, no los que tuvieron membresía en una iglesia bautista o cualquier otra denominación, no los que fueron bautizados, los que pusieron su fe en Cristo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cierto es cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? Cuando pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Todo el que lo ha hecho va a ser arrebatado. Vamos a disfrutar el cielo con el Señor. Es un futuro de luz. Pero hay otro lugar eterno que es un lugar de tinieblas, oscuro. Y sabemos de la parábola del trigo y la cizaña
que cuando viene esa última cosecha, que es el tiempo cuando Cristo va a dividir los salvos y los no salvos, que va a haber entre el trigo cizaña. Déjame le explico rápidamente. La cizaña no se separa del trigo hasta que se sacude. Cuando se sacude, se separa la cizaña y ahí se sabe qué es cizaña y qué es trigo. La idea de la parábola es esta: van a haber muchos que van a pensar que son trigo, y cuando yo llegue a tratar con mi pueblo se van a dar cuenta que eran cizaña. Van a haber muchos que pensaban que su futuro era brillante en el cielo y su futuro era oscuro en el infierno. Ay, pastor, me está asustando. ¿Cómo puedo saber? Si aceptaste a Cristo, si fuiste genuino, si lo hiciste de corazón, si en ese momento verdaderamente estabas poniendo tu fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo. No vamos a ir ahí, pero Colosenses, todo el libro se trata de la suficiencia de Cristo. Y en Colosenses había un grupo de personas que estaban tratando de decir que si quieres ser salvo, tienes que añadir esto a la fe, y tienes que añadir aquello a la fe, y tienes que añadir esto a la fe. Es la doctrina más vieja del diablo para engañar a aquellos que quieren ser salvos a pensar: solo poner tu fe en Cristo, eso no es suficiente. Tienes que poner tu fe en Cristo y ahí empieza la lista. Para algunos es y bautizarte, y estar en la iglesia, y ser miembro de esto, y hacer esto, y hacer este reto, y portarte así, y hacer esto. La realidad es esto: los que somos salvos es porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y nada más. No hay un y. Por eso se llama gracia, porque no hicimos nada para merecerlo. Y si tú estás aquí y estás 100% seguro que tú un día pusiste tu fe en Cristo y aceptaste a Cristo y has visto fruto en tu vida, viste un cambio en tu corazón, te humillaste y entregaste tu vida a Cristo y has visto un deseo de honrar y de servir a Dios, un deseo de alejarte del pecado, una entrega para que Dios te use, has visto ese fruto. Quizás ahorita no lo estás viendo porque te has alejado del Señor, pero tú sabes que en un momento en tu vida eso estuvo ahí. Muy probable tú pusiste tu fe en Cristo. Quizás fuiste a la iglesia de chiquito. A los 4, 5, 6, 7, 8 años oraste en una clase, hiciste una oración. Y tú hiciste la oración porque tus amigos pasaron, tus papás te dijeron que ya tenías que aceptar a Cristo, pero realmente tú nunca has sentido la seguridad de tu salvación. Quiero decir esto: no quieres vivir tu vida con expectativas falsas de tu futuro. No vale la pena. Asegúralo. Habla con tu maestro, habla con tu pastor de jóvenes, habla con tu papá, habla conmigo y asegura que tu expectativa del futuro no es algo basado en lo que alguien te dijo o en una experiencia emocional. Está basado en la solidaridad de la palabra de Dios, en que tú un día clamaste a Cristo y dices: Cristo, yo soy un vil pecador. Cristo, yo merezco el lugar más caliente del infierno y más todavía. Pero yo sé que viniste a morir por mí. No sé por qué lo hiciste, porque no lo merecía. Pero amaste tanto a este mundo que moriste por mí y cada vil pecador. Y en este día yo entiendo que tú eres el único camino al cielo. Y te estoy pidiendo que me perdones, que me salves, y pongo fe en este momento en que tu sacrificio en la cruz, y únicamente tu sacrificio en la cruz, fue suficiente para salvarme. Y si nunca jamás me bautizo, yo voy al cielo. Y si caigo y me alejo un poquito del Señor, me alejo de Dios, no es correcto, no debería de hacerlo, pero yo fui salvo el día que yo puse mi fe en el Señor Jesucristo. Si pusiste tu fe en Cristo así, tú eres salvo. Si tú estás pensando que tú tienes que ayudarle a Dios a mantener tu salvación, yo tendría cuidado. Dios no necesita ayuda para salvarme a mí. Cristo hizo todo en la cruz. No quieres tener una expectativa falsa de tu futuro. Quizás tienes una expectativa positiva en cuanto a cómo Dios te va a recibir. Estás pensando: cuando yo llegue al cielo, Dios me va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel.
Yo sé que Dios, un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y voy a dar cuentas al Señor Jesucristo. Y yo pienso que Cristo va a estar contento porque me acuerdo una vez que hice esto y hago esto en la iglesia y hago esto para el Señor y hice esto. Quizás tienes este pensamiento de que Cristo te va a decir, bien hecho. Pero realmente hay poco que estás dispuesto a hacer para Dios. Realmente hay poco que estás haciendo para Dios. Realmente lo que haces para Dios, batallas aún para tener el corazón para hacerlo. Tú estás pensando, seamos honestos, nuestra mente automáticamente piensa positivo de nosotros y negativo de los demás. Automáticamente. A nosotros siempre vamos a darnos el beneficio de la duda. Yo sí sé. Yo sí, yo no soy así. Ellos son así. Yo no soy egoísta, ella es egoísta. Amén. Yo no soy el problema en este matrimonio, mi esposa es el problema en este matrimonio. Siempre nuestra mente piensa positivo de nosotros, siempre. Es nuestra carne. Pero considera un momento la realidad. Verdaderamente la vida que estás viviendo ahorita es suficiente para que el que se colgó en la cruz por ti, el que dejó el cielo y vino y murió por ti, llegues al cielo y te diga, seguiste mi ejemplo. ¿O estás soñando nada más? Tú no estás siguiendo el ejemplo sacrificial de nuestro Cristo. Tú estás viviendo la vida cristiana de una manera tan egocéntrica. Cristo nunca jamás te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sería buen tiempo de reconsiderar eso. Quizás tienes un pensamiento futuro que no es tan realista. Quizás tu expectativa es positiva en cuanto a tu futuro, en cuanto a cómo Dios te puede usar. Dice, mira, yo soy salvo, yo sé que soy salvo. Y yo estoy dispuesto, pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero que Dios me use, yo quiero servir a Dios. Dime qué hacer y yo lo hago. Qué bueno por eso. Qué bueno usted tener una iglesia de gente que esté así, amén. Vamos, tienen que decir amén para que terminemos. Sería hermoso tener una iglesia que diga, pastor, ¿qué puedo hacer yo para ser de bendición en la iglesia? Estaría bien bueno que fuera así. ¿Estás dispuesto? Y eres fiel. Eres fiel en darle a Dios tu tiempo y tu dinero y tu prioridad y tu vida no gira alrededor de ti. Estás dispuesto a hacer sacrificios para el Señor y para otros y tu corazón verdaderamente dice yo quiero servir a Dios. Y yo pienso que Dios me va a usar. Pare un momento. ¿Está Dios usándote ahora? ¿Cómo? ¿Cuáles vidas están siendo afectadas por tu vida? Diariamente, semanalmente. Gente está escuchando el Evangelio de tu boca. Gente está siendo desafiada a ser más fiel por tu ejemplo. Gente está siendo retado por su pecado, por tu testimonio. Si Dios no te está usando ahorita, ¿cómo te va a usar en 5 años? Si Dios no te está usando ahora, ¿cómo te va a usar en 15 años? Si tú tienes este pecado secreto o estas cosas en tu vida o esta actitud o este problema en tu ser, ¿cómo puede ser que Dios te usa? ¿Se ve fruto? Dios no puede agradarse con alguien que no tiene un corazón para Él. Para Él, para su obra y para su pueblo. Quizás dices, yo estoy dispuesto. Tiene que ser un corazón para que el Señor nos use. Hermanos, Israel tenía una expectativa de su futuro que simplemente no era realista. Era una fantasía. ¿Eres un cristiano de fantasía? Sé realista. Sé realista. Porque venimos a la iglesia y cantamos. Lo cantamos esta noche. He decidido seguir a Cristo. ¿Es verdad? Usa mi vida. Usa mi vida. ¿Es verdad?
Cuando Dios te dice, ok, te voy a usar. Oh, no, me estaba cantando, Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. ¿De veras? ¿De veras anhelas? Anhelo es un deseo con ganas. Algunos batallaremos para decir, aguanto trabajar para el Señor. Es cantar anhelo trabajar para el Señor. No queremos ser una iglesia ritualística. Es un rito vacío. Hacemos todo esto porque lo hacemos, porque es lo que hacemos los miércoles. Es lo que hacemos el domingo. Es lo que hacemos los sábados a veces. Es lo que hacemos. Es que tenemos que hacer esto para el Señor. Lo vamos a hacer. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Soy feliz en el servicio del Señor. Muy alegre, tan alegre. Estaría bueno que ese canto fluyera de nuestro corazón. Y puede subir delante de Dios y Dios puede decir, qué rico. O Dios puede decir, quita de mí esos cantos. Pueblo vacío. Yo no quiero ser ese pastor. Espero y creo que usted no quiere ser ese miembro. Pero a través del tiempo podemos formar pensamientos de nosotros que no son realistas. Y cuando paramos un momentito y examinamos nuestra vida, nos damos cuenta, ay, yo me he alejado del Señor, sin dejar de ir a la iglesia, quizás aún sin dejar de dar el diezmo, quizás aún sin bajarse del coro, sin entregar esa clase, yo me he alejado de Dios. Señor, lo que quiero esta noche es volver a ti. La nación de Israel nunca jamás escuchó la advertencia de Amós. Hermanos, vamos a volver seguido en el libro de Amós al mismo tema. No vaya a ser que podamos predicar 20, 25 mensajes de este hermoso libro y usted siga siguiendo engañado de su nivel espiritual. Enfrente la realidad y sea realista. Trátelo y cambie la realidad con cambiar tu corazón. Vamos a ponernos de pie.